Cuarto y último bloque de la noche de hoy. Como ya les anunciáramos en el primer bloque, vamos a hablar en la noche de hoy de la batalla de la alimentación. Hay muchas personas que comen para vivir, algunas otras viven para comer. Como dijeran en mi pueblo, comer y alimentarse son dos cosas completamente distintas. Alimentarse, se alimentan los pobres. Comer, comen los ricos. No sé si nuestro invitado de hoy, Juan del Amor Moya, estará de acuerdo con nosotros, con estos conceptos, pero sí que es muy difícil muchas veces para los niños, y más, sobre todo para los padres, pero el problema de las inapetencias. Buenas noches, ante todo. Buenas noches, Milton. ¿Es cierto que hay gente que come para vivir y hay gente que vive para comer? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, este tema es una suerte poder tratarlo. Es un privilegio para nosotros que pertenecemos a la sociedad occidental y un privilegio porque pertenecemos a ese tercio escaso de población en el que nos podemos sentir ricos en todos los sentidos. Teniendo en cuenta, pues incluso datos que da la FAO. La FAO, como sabes, es la Organización de las Naciones Unidas que se dedica, es para la alimentación y para la agricultura. Pues hay datos escalofriantes que da esta organización, que, pues por ejemplo, dice que 6 millones de niños mueren al año por causas del hambre. El hambre de manera directa y de manera indirecta, porque realmente muchos mueren por enfermedades infecciosas que son curables, pero por su malnutrición pues mueren. Al hilo también hay otro dato importante: más de 500.000 de mujeres mueren en el parto también por malnutrición. Una simple hemorragia, incluso una simple diarrea, pues se mueren, y por causa de la malnutrición, problemas de hambre. Es un problema importantísimo. Ahora, por ejemplo, todo esto que lo estamos viendo en la tele, lo oímos, nos lo dicen y nos coge un poco lejano, pues estamos viendo que ya en nuestras ciudades hay cantidad de gente, inmigrante, que la estamos viendo como incluso en los mismos contenedores de basura están recogiendo por la noche cuando no se les ve, y eso es importante que nos demos cuenta. Son personas que hay quien pensamos que son personas humanas, ciudadanos tan de primera como nosotros, y hay quien piensa que son ciudadanos de segunda. En fin, yo creo que son datos que nos pueden, por un lado, enorgullecer, por un lado, decir somos privilegiados, tenemos suerte, y por otro, pues aprovechar que estamos en esta sociedad occidental, que nadie decide dónde nace, y luego, pues, tener ese espíritu solidario con quien no ha tenido esa suerte y poder darle, en la medida de las posibilidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. No en vano, no en vano, yo soy de los que eligen antes pues ciertas políticas que a otras, ¿no? Yo me decanto antes por la alianza de civilizaciones que no por la guerra. Ahora bien, dejando de lado ese terrible flagelo de la humanidad, que el pobre, reitero, sufre para alimentarse mientras que el rico come. Aquí, en España, teniendo las posibilidades que los españoles tienen, sin ningún tipo de problema para alimentarse y para comer, aparecen miles y miles, cientos de miles de niños inapetentes. ¿Cuál es el perfil que tú nos puedes dar de esos niños inapetentes? Bueno, pues el perfil de los bebés o niños inapetentes, pues es aquel niño que no come, que come mal o que come muy lento, muy despacio. Sin embargo, y estos niños pues provocan pues preocupación, malestar en la familia. Sin embargo, son niños que luego los ves que físicamente están normales, luego a priori no tienen problemas de nutrición, luego podríamos entender que su problema es más de hábitos alimenticios, más que de nutrición. Entonces estos niños sería el perfil general que nos encontramos con lo que solemos llamar niños inapetentes.
un amplio espectro en la pregunta sería, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer, Juan, con esos niños inapetentes? ¿Qué tienen que hacer los papás y las mamás? Bueno, pues son cosas muy sencillas. El problema es luego si somos capaces de hacerlo, pues dos cosas muy sencillas que se podrían decir. Primero, cuanto antes dejarles el control de la alimentación, es decir, que se alimenten solos. Esto, claro, no puede ser desde el principio. Hay que tener en cuenta que para poder coger un simple tenedor o una cuchara, pues se necesita una coordinación visomotriz, sobre todo óculo-manual, y luego la pinza, pues tienen que hacer la pinza. Esto se consigue o se empieza a conseguir a partir de los 2 años, y entre los 2 y los 3 se suele conseguir. A veces las mamás se ponen nerviosas, o los papás, o el responsable de la alimentación del bebé, pues porque suelen tirar muchas cosas, suelen ser torpes todavía porque les cuesta, pero en cuanto podamos debemos de dejarle el control de la comida, de que coma solo. Y después hay otro consejo importante, y es evitar por todos los medios pues el nerviosismo, repito, por parte de la persona, sea la mamá, el papá o quien sea, que le dé de comer, el nerviosismo, el ponerse nervioso, la angustia, el hacer teatro, si el niño me come, si no me come, si tiras, si no tiras, es decir, procurar la máxima tranquilidad y el máximo esfuerzo porque sea un contexto normalizado. Entonces yo creo que esos 2 consejos para empezar serían los imprescindibles para evitar que se produzcan luego problemas con la alimentación. Bueno, allí me has contestado, digamos, el 50% de la pregunta, ¿qué debemos hacer sí. con ese niño inapetente? Sí. Pero ¿qué debemos no hacer? Porque, por ejemplo, ¿cuánto tiempo ese niño puede estar sin comer si sí. nosotros lo dejamos a su libre albedrío? Sí, lo cierto y verdad, este tipo de críos suelen montar como si dijéramos un circo, ¿verdad? Te montan el circo cada vez que se va a comer. Luego, bueno, pues se ponen nerviosos, te tiran la comida, no quieren, las mamás dicen, es que él no me come, van al pediatra o incluso a veces hasta el psicólogo, no come nada, no llega a ser del todo verdad, porque no come nada de lo que le apetece. Después hay que ver si entre comidas toma algo o no toma. Luego, pues son criaturas que cuando no se les ve o cuando está la persona que no controla o que no tiene los datos de que esa criatura pues tiene alguna metodología, los padres, para que coma, pues entonces se aprovechan. Luego, no suele ser verdad que no coman, pero las mamás pues dicen no come, este crío parece que se alimenta del aire. Luego, cuando empieza la comida, ellos hacen su teatro. ¿Por qué hacen el teatro? Pues porque tenemos conductas, como tú dices, que no debemos de tenerlas. Cuando nosotros llamamos la atención con nuestra actitud de hablar, de verbalizarlo, de qué pasa aquí, del nerviosismo que coge la madre, luego sabes que eso provoca a veces incluso discusiones entre la familia. El ambiente, exagerando, es un ambiente familiar un tanto neurotizado. Luego estamos reforzando conductas que son indeseables. Y claro, pues eso provoca, incluso si hay hermanos, al final de la comida, bueno, pero si el hermano está consiguiendo cosas, pues también dicen, pues no me gusta. Es decir, toda esa problemática tenemos que evitarla, porque ese circo que se monta, pues hay que evitarlo, porque realmente estamos reforzando ese tipo de conducta. Luego, claro, los consejos que nosotros solemos dar, incluso el pediatra, porque claro, hay un método largo, por así decir, que sería pues eso, seguirle un poco para entendernos el rollo, hacer un poco de teatro, vamos a acordarnos de la mamá, el avión, ¿verdad? El avión, es el enlentecimiento ir detrás de él. ¿Quién no ha visto una mamá, una hermana mayor o algo, la abuela, en el parque detrás con el bocadillo, un bocadillo que se hace eterno, que parece que crece en vez de menguar? Bueno, pues toda esta actitud, este comportamiento refuerza esa conducta. ¿Nunca la amenaza? Hombre, la amenaza estarías también reforzándoselo, porque hay mamás que incluso utilizan el chantaje emocional, ¿no? Ya no me quieres o no te quiero. Bien, todo esto tenemos que entender que refuerza la conducta. La refuerza porque el crío está consiguiendo lo que realmente pretende. ¿Qué es lo que pretende? Pues que la atención, y la atención focalizada, y la atención hacia él, no hacia el resto de los hermanos que comen bien. Precisamente por eso que hacemos lo contrario. Si tenemos que llamar la atención, si tenemos que volcarnos con el hijo, con la hija, que lo hace bien.
pero no con el hijo directamente, sino con la actitud. Es decir, no en la comparación, decir, mira a tu hermano, qué bien que come, no, sino decir, oye, pues fíjate, así es como se come, además se lo ha comido todo, no está, es decir, no está pidiendo otra cosa que se le pueda dar porque le apetece. Eso no quiere decir que nosotros tengamos reservado, incluso que lo vea, si le gusta el flan, si le gusta el yogur, si le gusta pues algún tipo de comida, pues se le puede decir, oye, mira, cuando termines tendrás el postre, o cuando comas un poquito, ¿no? Es decir, también se le puede reforzar de esa manera. Pero en la medida de nuestras posibilidades y de que nosotros seamos conscientes como padres o como educadores o como personas que somos responsables de esa comida, nosotros no podemos reforzar de ninguna manera con nuestra actitud, con nuestros gestos, con nuestra verbalización de la situación, reforzarle esas conductas, todo lo contrario. A veces incluso ignorarlo. Entonces, el método más largo, el método más corto, y es el que las mamás lo entienden pero no lo hacen, o las mamás o el papá, o la persona responsable. Y sería el siguiente, muy fácil, si es facilísimo, lo que pasa es que después no se hace. Es decir, el nene, la nena tiene que tener su comida que le toca. Y tiene que advertírsele, decírsele, razonársele, decir, mira, bueno, pues nada, vas a tener la comida 10 minutos, si no tomas nada, la comida se retira, pero se retira con normalidad. Y no vas a comer hasta que le toque la siguiente toma, ¿verdad? Eso, ¿qué se quiere provocar? Y sin aspavientos, sin teatro, sin circo. Lo único que se quiere provocar es el hambre, ¿verdad? El apetito. Y cuando tenga apetito, de alguna manera tendrá que ceder a que tiene que comer. Eso no quiere decir que se lo tenga que comer todo. Puede probarlo y después darle lo que le gusta. Pero si seguimos esa regla, seguro que esa criatura cambia. Y ahí viene al hilo lo que me has preguntado. Claro, hay mamás que dicen, pero bueno, sin comer, ¿cuánto tiempo puede estar? Pues en teoría, una criatura puede estar, la regla es 10 horas por año. Es decir, si una cría tiene 5 años, pues puede estar hasta 50 horas sin tomar nada sólido. De hecho, vamos, aunque a alguien le cueste creerlo, luego se hace en la realidad, porque una criaturica que tenga diarrea o que a veces le hacemos dietas líquidas, ¿sabe? A veces pues incluso en la misma casa se le hace el suero con agua, unas goticas de limón, una chispica de bicarbonato, un poco de azúcar, y puede estar 2 días y poco prácticamente con líquido, y luego ya pues la dieta blanda del arroz blanco y tal. Pero que para que lo sepamos, la teoría es esa, 10 horas por año, puede estar sin comer nada sólido. Ahora bien, Juan, hay algo que quiero que le aclares muy bien al televidente. Esas inapetencias reales o falsas, en muchos casos, evidentemente, en mi concepto y en el de cualquiera que nos esté viendo y escuchando, tienen que variar de acuerdo a la edad. Si se es un bebé, si se tienen 3 años, si se tienen 8 o si se tienen 15. Entonces ahí aparece un término que todo el mundo conoce, que es la anorexia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las similitudes que existe entre esos bebés o niños o adolescentes inapetentes y la anorexia? Ya. Pues mira, hay algunas cuestiones que conviene saber, que a veces no se saben, y es cuando empieza la preocupación o cuando los papás, las mamás, pues empiezan a ponerse nerviosos y a llamarle la atención. Pues mira, desde bebé hay un detalle que a veces se ignora. El bebé, hasta los 4 meses, 5 meses, tiene un reflejo que le llamamos primitivo, es el reflejo de extrusión. Es automático, es cuando en la boca le entra algo sólido. Entonces el reflejo es expulsarlo. Cuando un bebé, por ejemplo, la mamá se pone nerviosa porque no hace peso, o sea, prácticamente se pesan a la semana, y le da el pecho, pues ve que no hace peso y se pone nerviosa. A veces hay quien intenta con la cuchara y el bebé, en cuanto la cuchara le toca la boca, pues la expulsa, o cualquier objeto, o incluso hasta si fuera comida, que fuera sólido, de forma automática lo expulsa. Eso tenemos que saberlo, ¿no? Porque si tenemos que variar, y lógicamente hay que también aclarar una cosa, estamos hablando de criaturas dentro de la normalidad.
Es decir, puede haber criaturas que para eso hay que ir al médico, al pediatra, que puede tener algún problema de cólico, un problema, sabes que hay criaturas que son intolerantes a la lactosa, bueno, si tienen algún problema de ese tipo no entrarían dentro del perfil de lo que estamos hablando. Pero en principio, dentro de la normalidad, esto pasa en bebés hasta los 4 o 5 meses con ese reflejo de extrusión. Después hay otra cuestión que debemos de saber, los papás y las mamás, los críos, las crías, de los 3 a los 5 años, pues se vuelven más inapetentes. ¿Por qué? Pues porque el ritmo de crecimiento físico se enlentece, no se para, pero se enlentece. Hay una desaceleración de los 3 a los 5 años, entonces, pero no tiene ningún problema físico ni nutricional. Pero el papá, la mamá se da cuenta que esa criatura come menos. El crío a partir de los 3 años pues pide menos alimento, incluso pues eso, come menos de la cantidad que comía, y entonces el papá, la mamá empieza a preocuparse. Sin embargo, tenemos que saber que de los 3 a los 5 años hay un enlentecimiento del crecimiento, del desarrollo, y entonces necesita menos aporte nutricional. Sin embargo, sigue con toda la energía, sigue jugando, sigue activo, pero como crece menos, pues necesita menos. Eso de los 3 a los 5 años. Y después, lo que me has comentado de la anorexia funcional, que si quieres, o si os apetece, queréis, pues podríamos tratarlo aparte, porque es un tema que tiene entidad, tiene enjundia por sí mismo. En el próximo programa. Pues bien, pues suele tener más prevalencia en niñas. Eso no quiere decir que en niños no se dé. Y ahora estamos hablando ya de adolescencia. Entonces, ahí el principal problema es la influencia externa. Influencia externa que va a haber tanto de medios de comunicación como incluso de amigos, de amigas, en donde esa nena, ese nene, con sus incluso 12, 14, 15 años, pues por lo que sea, se ve más gordico, más gordica, se ve que no está en sintonía con la moda o con lo que las expectativas. Hay que tener en cuenta que también empieza, sobre todo en las niñas, que se desarrollan un poquito más, van un poco más delante que los niños a la misma edad, pues empieza a haber una, vamos a llamarle una atracción, pues por el sexo opuesto, en fin, o por la pareja, o porque no llegan a hacer pareja, pero sí esa amistad que trasciende un poquito el mero ser amigos, ¿no? Ese amigo especial o esa amiga especial. Y entonces el físico es muy importante, el espejo, el cuidarse, y entonces donde tenemos que estar preocupados si realmente es un momento en que empiezan a dejar de comer, o lo podemos explicar en el próximo programa, qué síntomas son los que como papás o tutores responsables tenemos que estar muy pendientes. Esos serían los 3 periodos que entendemos que controlándolos, sabiéndolo de antemano, pues nos pueden prevenir pues los problemas con respecto a la alimentación. Ahora, tenemos entendido que muchos de estos adolescentes, sobre todo las niñas adolescentes, a veces comen, terminan de comer obligados, van al baño, se meten 2 dedos de pronto en la boca para vomitar, pero hay niños, bebés inclusive, que ya de por sí son vomitadores. Entonces, ¿cuál es la causa de que aparezcan estos niños vomitadores y qué deben hacer los papás para tratar de solucionar ese problema? Sí, pues hay niños que tienen una facilidad enorme. Además, lo usan porque ya una vez que le pasó o que lo usó, pues vio la reacción que hubo con respecto a ese vómito, ¿no? Y hay niños que lo usan pues como chantaje. En la escuela se suele ver también. Un niño, yo recuerdo un niño en una escuela que estuve, era de 3 años, y como tenía, que puede pasar, ¿no?, esa aversión a la escuela, y hay que entenderlo. Esa criatura en su casa era el rey, en su casa era lo más, y la atención era total, pues de pronto lo llevas a una escuela que es un contexto extraño, con 20, 25 niños más, en donde él es uno más, en donde la mamá desaparece,
y cuando desaparece, ellos que no tienen concepto del tiempo no saben si va a volver o no, hasta que no se acostumbran a la secuencia de todo un curso que la mamá vuelve, pues cada uno reacciona y cada uno tiene sus mecanismos de defensa y se defiende contra la realidad que no le gusta como puede. Entonces hay criaturas que este es su mecanismo de defensa. Entonces este niño tenía la costumbre de prácticamente en la puerta del aula, porque llegaba incluso a entrar al colegio, y en la puerta del aula vomitaba. La maestra me lo dijo, yo fui y observé. Entonces observé el primer día que efectivamente el crío llegaba, la mamá ya le iba advirtiendo, porque yo estaba de observador, antes de entrar a la escuela le iba advirtiendo, y hoy no vomites, y hoy llévate cuidado, porque hoy es que además no te voy a hacer caso, y aunque vomites yo no te llevo. Claro, realmente le estaba ya diciendo que vomitara, ¿no? Aunque le dijera lo contrario, pero el crío estaba entendiendo que lo que tenía que hacer era eso, porque no podía, aunque llorara, ¿no?, que vomitara. Bueno, pues yo hablé con la madre, le dije, mira, mañana vamos a hacer lo siguiente, no le vas a decir nada, y hace el favor de no decírselo ni siquiera en la casa, porque ya nada más levantarlo le estaba advirtiendo. No le vas a decir nada. Además, no vas a entrar con él a la puerta del aula. Yo lo voy a coger, le voy a dar la mano en la puerta de la escuela. Pues bueno, llegó al día siguiente, en la misma puerta de la escuela yo le estaba esperando, al niño le di la mano y no le dejé reaccionar. Yo empecé a hablarle, hola, a mí, el nombre me enteré, hola Pepito, tal, ven, dame la mano. La mamá ni siquiera se despidió del nene, la mamá, porque ya le estaba advertida que cogiera y desapareciera, el niño no le dio tiempo a pensar qué es lo que estaba pasando, yo lo cogí hablando con él muy bien, pero además sin soltarlo y sin parar, un paso mío, eran 3 de él. Claro, entonces el crío decía, ¿qué pasa aquí? No, mira, pues fíjate hoy que vamos a tener una fiesta, vente, que me alegro de verte, tal. Bueno, el primer día, la verdad, me gustaría decir que hubo resultado. El primer día tampoco hubo resultado, porque vomitó en la misma puerta del aula. Pero lo cierto y verdad es que a la semana ya estaba, porque ya nos acostumbramos, lo cogimos en la puerta de la escuela, lo íbamos distrayendo, el crío entró, nos quedamos con él y en una semana estaba resuelto. El crío dejó de vomitar, ¿por qué? Porque la madre atendió a nuestras indicaciones, el crío vio que efectivamente la madre seguía volviendo a por él, bueno, hubo una distracción con el crío y tal, y después otro detalle, ya no solamente en la escuela, sino en la casa. El crío sí, o la cría va a vomitar, pero nuestra reacción no puede ser, como decía yo antes, ni de aspavientos, ni de qué es lo que ha pasado, sino con normalidad. Una vez que ha vomitado, se recoge, se limpia y se ha acabado. Y si al nene le dan arcadas, pues lo que tenemos que hacer es desaparecer, no presenciar ni siquiera ese vómito. Cuando ha vomitado, pues coge, se recoge, pero con normalidad, sin que el hecho tenga que llamarnos la atención. Es sencillo, pero luego complicado de que la mamá lo suele hacer. Ahora, ya que nos hablabas del colegio, quiero aprovechar precisamente para saber, quien no pregunta no aprende, ¿no es cierto? Claro. Si esos niños en edad escolar, que son inapetentes, que no se alimentan como se debe, inclusive que los papás de pronto no se preocupan, a pesar del problema que el niño tiene, de tratar de darle la adecuada alimentación, ¿después influye esta falta de alimentación en el niño, en su rendimiento escolar? Sí, influye. Mira, para entendernos, la inteligencia, hubo un tiempo que se pensaba que la inteligencia era como un don, algo estático. La inteligencia, se sabe, la inteligencia es un concepto primitivo, en el sentido primitivo de que no tiene definición en sí mismo, pero sirve para definir otros conceptos. Tampoco se entiende hoy por hoy que la inteligencia es como algo, primero, estático y un concepto unívoco, ¿no? Hoy entendemos que la inteligencia es factorial, es decir, hay una teoría de Gardner en múltiples inteligencias. Es decir, hay quien es más inteligente para el deporte, quien es más inteligente para las matemáticas, quien es más inteligente para la música, pero luego hay un todo en donde nosotros, a veces los psicólogos, pues por pruebas y por test, se puede sacar un coeficiente, ¿no? Pero la inteligencia, lo que sí está claro, es que no es algo estático, se desarrolla, se trabaja. Lo que es cierto,
que de un CI de 40, vamos a decir, una persona que es humilde mentalmente, muy limitada, no se puede hacer un superdotado. Pero lo cierto y verdad es que evoluciona, cambia, y la alimentación es algo trascendental. De hecho, hay experimentos hechos con ratas, en donde una rata bien alimentada y otra rata de la misma camada, con las mismas características, en fin, era mal alimentada. Y la rata bien alimentada tenía un aprendizaje mejor en el tiempo y de más calidad que la rata peor alimentada. De hecho, y eso lo saben las mamás porque es común de saberlo todos, que cuando un nene, una nena, un bebé se alimenta del pecho, de la leche materna, pues bueno, primero fisiológicamente es más inmune a las enfermedades, y luego pues hay estudios que no son, vamos a llamarle, que no son tajantes en el sentido de que no están contrastados totalmente, pero sí nos indican de que el crío, la cría, que está alimentado cuanto más tiempo de la leche materna, suele desarrollar más la inteligencia. Y luego, con respecto al rendimiento escolar, pues es fácil entender que una criatura bien alimentada pues incluso puede estar más estimulada, está más atenta, más motivada. Luego la mente, si uno tiene desmayo, si uno está mal alimentado, pues lógicamente no puedes estar pendiente con los 5 sentidos, como solemos decir, para poder construir aprendizaje, para poder entender las explicaciones o los trabajos que se están haciendo. Luego tenemos que tener muy claro que la alimentación sistemática influye en el rendimiento escolar. Y a nivel particular del día a día, pues si hay un desayuno correcto, nutritivo, pues esa criatura va a rendir más en la escuela que una criaturita que va mal alimentada, que tiene desmayo o que está preocupada porque no ha comido. Y tristemente existen este tipo de criaturas en nuestros pueblos, existen. Ahora, mi bebé no come, o mi niño o mi niña de muy corta edad no come. Entonces, los papás y las mamás, Juan, por lo general, sin ningún tipo de consejo profesional de pronto, recurren a estimulantes del apetito. Entonces, nosotros queremos saber en qué medida esos estimulantes del apetito son buenos, o si algunos inclusive son nocivos para la salud del niño. Sí, yo, si me permite, yo nací en una pedanía, y ya bastantes años hace, en una pedanía de Cejín, en donde yo creo que la mayoría, pero por no decir todos, nací como si enrobinado, que esa palabra la solemos usar, y recuerdo que mi abuela decía, para estimular el apetito, el hambre, cuestión que teníamos hambre, lo que pasa es que lo que había era lo que había, pues me acuerdo además del sabor, lo guardo en mi memoria, vino quina Santa Catalina. Bueno, claro, el vino cuando te entraba en ayunas, bueno, que el estómago te ardía y tenías que comer algo quisieras o no. Pero volviendo a lo serio de ahora, ninguna mamá lo debe de hacer, un estimulante o brebajes de esos que a veces usan no se debe hacer nunca. Pero bueno, hay críos y crías que se enlentecen mucho, comen muy poquito, y hay otras fórmulas. Primero, si necesita un aporte vitamínico, pues eso el pediatra te lo dice y te lo recomienda y te dice lo que tienes que comprar o darle. Hay que ir siempre al especialista. La mamá no puede decidir por sí misma qué es lo que le va a dar para estimularle el apetito. Eso tajantemente no se debe de hacer. Pero luego, bueno, hay otras formulicas para estimularle, ponerle, siempre y cuando no sea teatro, ¿verdad? Pero sabemos que hay críos de estos, así como enclenques, endebles, que comen muy poquito, que son muy delgadicos. Bueno, pues eso pues sí que tenemos que estimularle, pues las comidas que más le gustan. Luego hay veces que hay mamás que lo hacen muy bien,
dicen, bueno, pues la poquica comida se lo ponen en platos grandes, ¿verdad? Que es la misma que en platos pequeños, pero parece menos, y el crío pues no se agobia, ve menos comida, aunque sea la misma. Luego le van aumentando muy de forma progresiva, muy poquito a poco, más la comida. Luego le ponen lo que le gusta para que lo vea, porque después se lo va a comer. Es decir, todo esto es una manera de poder estimular a tu hijo y estar muy pendiente de él, pero nunca darle brebajes y vino quina. No, tampoco, aunque yo hoy me lo bebería. Yo no sé si existe ya el vino quina, pero no, eso no se debe de hacer. Muy bien, creo que has clarificado bastante bien lo de los niños inapetentes para el televidente, pero algunas cosas que pues evidentemente por mi ignorancia en el tema no te he preguntado, conclusiones que les puedes dar entonces a los televidentes acerca de este problema. Pues por terminar, y aunque sea repetirnos en algunos conceptos, hay que tenerlo claro. Mira, es importante primero que el control de la comida lo tenga el crío cuanto antes. Segundo, hacer que el contexto de comida sea lo más normal posible. Incluso con el control de la postura, ayudarle. Es importante porque además se nota enseguida, en la escuela cuando van de 3 añicos, se nota enseguida quién tiene ese control. Porque mira, una criatura que no es capaz de estar sus 10 minutos, sus 15 minutos, sentado con un control postural pues idóneo y que esté sentadico, comiendo y tal, lo notas en la escuela cuando van. En 3 años son críos que no pueden estar sentados ni minutos contados, siempre están levantando. Luego las maestras pues tienen que dedicarse todo el tiempo del mundo pues al control postural, a algo tan sencillo que lo podrían traer aprendido de la casa, y sin embargo pues se dedican a ese tipo de actividades. El control postural, incluso sin ser tampoco en el sentido de exigentes y tal, pero una educación de mínimas normas comiendo, que realmente las aprenden por emulación, es decir, las aprenden porque tienen un modelo. Es decir, si el papá, la mamá pues come estirado en el sofá, pues lógicamente el nene lo está viendo. Si el papá, la mamá, el hermano mayor tienen actitudes o ciertos hechos o algo en la comida que están fuera de tono, pues el crío lo está viendo y lo está observando. Máxime si encima te ríes. Si encima te ríes, pues, en fin, para entendernos, pues un eructo que nosotros en nuestra cultura no está bien visto, o viendo la tele y no hay quien se comunique, ¿verdad? Porque a veces la tele, como ya dijimos en su momento, es un miembro más de la familia, no come de la comida, come de energía, pero claro, estamos tan pendientes de la tele que nos olvidamos que es más importante esa comunicación y ese comer. Hay críos que bueno, hasta con sus 3, con sus 5 años tienen que tomarlos la mamá o tomarlos el papá. Es decir, estas cuestiones tenerlas claras. Luego, si hay algún problemica y nosotros tenemos nuestras normas, la persona o personas que nos ayuden tienen que colaborar en esas normas. Y entre comidas, pues no se puede, lógicamente, comer nada porque estás pendiente de ese crío. Si te come bien, pues bueno, ya nosotros nos preocuparemos de que entre comidas coma lo mínimo. Y luego, sobre todo, cierto tipo de alimentación. Cierto tipo de alimentación tenemos que tenerla clara, porque ya no vamos a hablar, y tú eres experto en esto, de los dulces, de las chucherías, de la bollería esta de chocolate y tal, que eso no solamente es perjudicial para el desarrollo, para el crecimiento, sino para el mismo estómago, que como sabemos, igual en el momento no te hace efecto, pero con el paso del tiempo todo eso se acusa. Y ya, pues por supuesto, todo lo que es la dentición, luego sabemos también, no lo he comentado antes, y aunque esté fuera de la pregunta, hay el momento ese de los 2 añicos, que los dientes le producen problemiques, y hay críos, se ha llegado el caso de que hay críos que incluso antes de salirle el diente, y esto parece que exagero y no es verdad, ya salen picados. Claro, pues parece que exagero para, en fin, no todo el mundo tiene que entender de todo, ¿no? Pero ya salen picados, salen mal. ¿Por qué? Pues por el tipo de alimentación. Entonces no puede ser que se alimenten de lo que quieran, y sobre todo de este tipo de productos que bueno, yo creo que es más fácil que uno haga un bizcocho en su casa, ¿verdad? Y tú lo sabes. Pues esos bizcochos que hacemos en nuestra casa, pues el aporte vitamínico y de calorías es menor, el vitamínico es mayor, y sobre todo carece de todo ese tipo de grasas
que son las perjudiciales, y de azúcares o edulcorantes o que te perjudican para la dentición y sobre todo para la salud, que es lo que llamaríamos comida basura. Sí. La verdad, niños que de pronto lloran porque tienen dolor en la boca y evidentemente tienen de pronto un canino incluido que está picado, que tiene una caries muy grande, de pronto de 3er grado, y evidentemente eso es muy cierto. En fin, nosotros, el próximo programa, queremos que nos hables de la anorexia, pero también nos hables de la bulimia, o sea, de esos dos términos que se contrastan tanto uno contra el otro. En fin, nosotros agradecerte una vez más la gran clase que nos has dado, y a ustedes decirles que la próxima semana, por ser precisamente Semana Santa, el martes 18 no salimos al aire, las prácticas religiosas evidentemente mandan en esa semana, volveremos el martes 25, Juan del Amor entonces el martes 25 sí estará nuevamente con nosotros para hablarles, reitero, de anorexia y bulimia. Nada más, entonces, por nuestro programa de hoy, decirles, como todas las semanas, que si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes. Hasta entonces.